Soy Mauricio Ángel Rivera Sánchez del grupo de Estadística 2 y este es mi trabajo. ¿Qué es una función? Una función es una relación matemática entre dos conjuntos de valores donde a cada elemento del primer conjunto llamado dominio le corresponde únicamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Las funciones sirven para representar cómo cambia una cantidad dependiendo de otra. Son muy importantes en matemáticas porque permiten modelar situaciones reales y resolver problemas relacionados con cambios, movimientos, estadísticas y fenómenos naturales. Las funciones están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el costo total de una compra depende de la cantidad de productos adquiridos, la distancia recorrida por un automóvil depende del tiempo transcurrido, o la temperatura de una ciudad puede variar dependiendo de la hora del día. En todos estos casos existe una relación entre dos variables, y esa relación puede representarse mediante una función. En matemáticas, las funciones generalmente se representan con letras como f, x, donde x es el valor de entrada y fx representa el valor obtenido. Las funciones pueden representarse mediante tablas, gráficas, fórmulas o diagramas o diagramas. Unos ejemplos sobre funciones. Existen muchos ejemplos de funciones, tanto en matemáticas como en la vida diaria. Algunos pueden ser la relación entre las horas trabajadas y el salario recibido. Si una persona ha ganado cierta cantidad por hora, entonces el dinero que obtiene depende directamente del número de horas que trabaja. La distancia recorrida por un automóvil depende del tiempo. Mientras más tiempo avance el automóvil, mayor será la distancia que se recorre. La temperatura durante el día dependiendo de la hora. La temperatura cambia constantemente conforme avanza el día. El costo de productos de una tienda. Si cada producto tiene el mismo precio, entonces el costo total depende de cuántos productos se compran. El consumo de datos móviles depende de cuánto tiempo se usa el Internet. Y como último ejemplo, el crecimiento de una planta depende de los días que hayan transcurrido. También existen funciones matemáticas específicas como funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas o funciones estadísticas. Todas estas funciones ayudan a representar distintos comportamientos y fenómenos. Y como siguientes preguntas, ¿qué es acumular? Acumular significa reunir, juntar o sumar cantidades progresivamente. En matemática y estadística, acumular consiste en ir sumando valores poco a poco hasta obtener una cantidad total. Por ejemplo, cuando una persona ahorra dinero cada semana, el total del ahorro va aumentando y acumulándose con el paso del tiempo. Otro ejemplo ocurre cuando se cuentan puntos de un videojuego. Los puntos se acumulan conforme el jugador avanza. En probabilidad, acumular es cuando una persona... En probabilidad, acumular significa sumar probabilidades de diferentes eventos para conocer la probabilidad total de que ocurra algo hasta cierto punto. Ese concepto es muy importante porque permite analizar eventos de manera ordenada y comprender cómo aumentan las probabilidades. ¿Qué es una función de distribución acumulada? Una función de distribución acumulada es una función estadística y probabilística que permite conocer la probabilidad acumulada de una variable aleatoria hasta determinado valor. Se representa normalmente con la letra fx y se interpreta como la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a x. La función de distribución acumulada se obtiene sumando progresivamente las probabilidades de todos los valores anteriores y del valor actual. Gracias a esto se puede conocer la probabilidad total acumulada hasta cierto punto. Por ejemplo, si se lanza una moneda varias veces y se quiere saber la probabilidad de obtener hasta cierta cantidad de águilas, se utiliza una función de distribución acumulada. Esta herramienta es muy utilizada en estadística, economía, medicina, ingeniería y ciencias sociales, porque ayuda a interpretar datos y analizar fenómenos aleatorios. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? El procedimiento para realizar una distribución acumulada consiste en varios pasos importantes. 1. Identificar el experimento aleatorio o problema que se va a analizar. 2. Determinar el espacio menstrual, es decir, todos los posibles resultados del experimento. 3. Definir la variable aleatoria que se estudiará. 4. Calcular la probabilidad de individualidad de cada resultado posible. 5. Ordenar los valores de menor a mayor. 6. Sumar progresivamente la probabilidad para obtener la acumulada. Y 7. Construir la tabla función de distribución acumulada. Por ejemplo, si se existen probabilidades para los valores 0, 1 y 2, primero se deja la probabilidad de 0 igual, después se suma la probabilidad de 0 y 1 y finalmente se suman todas las probabilidades hasta llegar al valor máximo. ¿Qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Para calcular
correctamente una función se deben de considerar varios elementos importantes: el espacio muestral, la variable, las probabilidades individuales, el orden de los valores, la suma acumulada y la interpretación. Y el ejercicio. Una moneda tiene en sus caras sol y águila. Encontrar la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidos al lanzar dos monedas. Para resolver ese problema se deben de identificar todos los posibles resultados al lanzar las dos monedas. Cada moneda puede caer solo águila, por lo tanto existen varias combinaciones posibles. El espacio muestral queda de la siguiente manera: sol, 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 águila, águila, sol y águila, águila. Ahora se va a analizar cuántas águilas aparecen en cada resultado. En sol, sol obtenemos 0 águilas. En sol, águila obtenemos un águila. En águila, sol obtenemos un águila. Y en águila, águila obtenemos 2 águilas. Ahora se define nuestra variable aleatoria. La variable aleatoria x representa el número de águilas obtenidas al lanzar las dos monedas. Entonces los posibles valores de x son x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Ahora se calculará las probabilidades individuales. Primero calculamos la probabilidad de obtener 0 águilas. Esto ocurre solamente en un caso, que es sol-sol. Entonces existe un caso favorable en un total de 4 posibles resultados. Ahora se calcula la probabilidad de obtener exactamente un águila. Eso ocurre en dos casos, sol-águila y águila-sol. Entonces hay dos casos favorables de 4 posibles. Y la probabilidad de obtener dos águilas es de 1, que es águila-águila. Después de esto se construye la función de distribución acumulada. La distribución acumulada consiste en sumar progresivamente las probabilidades. Primero calculamos f. F significa la probabilidad. F0 significa la probabilidad de obtener 0 águilas. F1 representa la probabilidad de obtener un águila. F2 conseguir 2 águilas y F3 conseguir 0 águilas. La probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas? Es de 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas? La probabilidad es de 1 o 100%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? La probabilidad es de 3 cuartos o 75%. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? La probabilidad es de un medio o 50%.